Institución Educativa Francisco José de Caldas, Supía Caldas, especialidad de electricidad, grado 10º, circuito eléctrico en serie. Buen día, hoy nos encontramos trabajando el circuito serie. A través de este video vamos a calcular circuitos en serie de una forma clara y sencilla, de tal manera que el estudiante aplique todos estos conocimientos en las diferentes instalaciones eléctricas que se le presenten en su etapa lectiva y productiva. La electricidad mueve el mundo. Presentación. Un circuito en serie es una forma básica pero fundamental de conexión eléctrica donde todos los componentes están conectados uno detrás del otro en un solo camino. Esto significa que la corriente eléctrica fluye por cada componente en orden, sin dividirse. Si uno de ellos falla, todo el circuito se interrumpe. En esta clase aprenderás cómo se comporta la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito en serie. ¿Qué sucede si agregamos más bombillas o resistencias? ¿Cómo representar y armar un circuito en serie de forma práctica? Objetivo del recurso: aprender a calcular la corriente total y el voltaje en cada resistencia en un circuito en serie. Aplicar la ley de Ohm en circuitos simples. Cuestionario de presaberes, circuito en serie. Instrucciones: responde las siguientes preguntas de acuerdo con tus conocimientos previos. No te preocupes si no sabes alguna respuesta, esto nos ayudará a conocer tus ideas iniciales. 1. ¿Qué diferencias conoces entre un circuito en serie y uno en paralelo? 2. Menciona al menos dos elementos que normalmente forman parte de un circuito eléctrico. 3. ¿Has armado o visto un circuito eléctrico en clase, en casa o en otro lugar? Describe tu experiencia. Hola. Bienvenidos a este video sobre los circuitos eléctricos. Hoy te mostraré cómo funciona un circuito en serie de forma clara y sencilla. ¿Qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es aquel donde todos los componentes como bombillas o resistencias están conectados uno tras otro en una sola línea. Esto significa que la corriente eléctrica fluye por un solo camino, desde la fuente de energía, pasando por cada componente, y regresando al inicio. Ejemplo, imagina tres bombillas conectadas en serie a una pila. Si una bombilla se quema o se desconecta, todo el circuito se interrumpe y las otras también se apagan. Eso es porque la corriente no puede seguir su camino. En resumen, en un circuito en serie, todo está conectado en línea, y si una parte falla, todo el sistema deja de funcionar. Análisis de un circuito en serie. Componentes del circuito. Fuente de voltaje de 6 voltios. Vamos a utilizar una pila cuyo voltaje es de 6 voltios. Resistencia de 4 ohmios. De izquierda a derecha tiene los colores amarillo, negro, café, dorado. Resistencia de 2 ohmios. Rojo, negro, amarillo, dorado, y cables de conexión para establecer la comunicación de energía entre los diferentes elementos del circuito. Paso 1. Calcular la resistencia total. La R total es igual a R1 más R2 igual a 4 ohmios más 2 ohmios igual 6 ohmios. Como podemos ver, tanto la resistencia de 4 ohmios como la de 2 se encuentran unidas por un solo extremo. Al sumarlas, nos da una resistencia total de 6 ohmios. Paso 2. Calcular la corriente total. Usamos la ley de Ohm. I es igual a V dividido la R total. En nuestro caso, el voltaje que representa la letra V es 6 voltios y la resistencia total es 6 ohmios. Al realizar la división nos da 1 amperio. Resultado de la corriente total, 1 amperio. Paso 3. Voltaje en cada resistencia.
El voltaje de la resistencia de 4 ohmios es igual a multiplicar la I por la resistencia, o sea, la corriente por la resistencia. En este caso tenemos 1 amperio por 4 ohmios, lo que nos da 4 voltios. El voltaje de la resistencia de 2 ohmios es igual a la corriente por la resistencia. La corriente es 1 amperio y la resistencia 2 ohmios, igual 2 voltios. Paso 4. Verificación del circuito. Habiendo aplicado las fórmulas matemáticas y la ley de Ohm, tenemos aquí el resumen de los valores obtenidos. VT, que es el voltaje total, 6 voltios. RT, resistencia total, 6 ohmios. IT, corriente total, 1 amperio. VR1, voltaje de la resistencia 1, 4 voltios. VR2, voltaje de la resistencia 2, 2 voltios. Como podemos observar en la figura, los valores correspondientes calculados son iguales a los valores simulados en la aplicación PHDT de simulación de circuitos de corriente alterna y de corriente continua. Actividades sugeridas. Simular el circuito desarrollado en este video utilizando las siguientes aplicaciones. Aquí hay 2 enlaces para que el estudiante acceda y pueda recrear el circuito que trabajamos aquí y compruebe que dichos valores corresponden a los calculados. Y como segunda parte tenemos experimenta realizando cambios en resistencias y fuentes de voltaje. Esto le va a permitir al estudiante darse cuenta cómo cuando varían las resistencias y las fuentes de voltaje cambian todos los valores que se presentan en el circuito serie. Uso de la aplicación FET para simulación del circuito serie con fuente de 6V y resistencias de 4 ohmios y 2 ohmios. Circuito serie en simulador FET. Seleccionamos los elementos del circuito, batería, resistencias, le damos valores, ponemos los valores de nuestro circuito, clicamos en el centro y graduamos de acá para que nos quede de 6 voltios. Esta resistencia debe ser de 4 y esta resistencia debe ser de 2. Con los cables unimos las partes del circuito uno tras de otro y vamos a colocar el amperímetro acá para que nos registre una corriente de 1 amperio, voltímetro acá para que nos registre el voltaje, la resistencia de 2 ohmios, en este caso es 2 voltios, y otro voltímetro para que nos registre el voltaje de la resistencia de 4 ohmios, que da 4 voltios. 4 voltios más 2 voltios, 6 voltios. Una corriente de 1 amperio. Construcción de circuito serie con 3 bombillos. Diagrama gráfico. Vamos a construir un circuito serie con 3 bombillos. Primero vamos a unir todos los conductores con un conector. Cada bombillo tiene 2 conductores, entonces vamos a proceder a unir cada uno de los extremos con su respectivo conector. Luego de estar unidos le colocamos un conector que nos va a aislar para que no nos pase corriente. Acá estamos terminando con el último empalme, le ponemos su conector y está listo para conectar en el tomacorriente de 120 voltios. Los 3 bombillos encienden. Si quitamos uno de los bombillos, el circuito va a dejar de funcionar, porque esta es una de las características de este circuito. Quitamos el segundo, deja de funcionar.
Quitamos el tercero y se apagan los demás bombillos. Medición de voltajes en un circuito en serie con 3 bombillos. Medimos el voltaje en el tomacorriente y tenemos 129.8 voltios. Luego procedemos a medir el voltaje en los tornillos del plafón. El primer bombillo nos da 49.5 voltios. El segundo bombillo nos da 40.9 voltios. Y el tercer bombillo nos registra 39.2 voltios. Transferencia teórico-práctica. Dibuje un circuito serie con una fuente de 12V, una resistencia de 10 ohmios y una de 2 ohmios. Calcular la resistencia total RT, la corriente total IT y el voltaje de cada resistencia. Simular el circuito anterior con la aplicación numeral 1, medir la corriente total y voltajes de cada resistencia. 4. Dibuje un circuito serie con una fuente de 24V, una resistencia de 4 ohmios, 6 ohmios y 2 ohmios. 5. Calcular la resistencia total RT, la corriente total IT y el voltaje de cada resistencia. 6. Simular el circuito anterior utilizando la aplicación numeral 2. Medir la corriente total, voltajes de cada resistencia y comparar con sus cálculos teóricos. Recursos digitales. A continuación dejo las direcciones electrónicas de contenidos que yo he curado y que te pueden servir como complemento para asimilar el concepto de circuito eléctrico en serie. Gracias por ver este recurso educativo. Espero que te haya sido útil para comprender mejor cómo funciona el circuito serie. Te invito a seguir explorando mi canal para más contenido sobre electricidad y que te ayudarán en tu formación como técnico.